La columna DTI es una presentación de Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Fundación Telefónica Movistar. Para Profuturo, la educación es el camino. Y Fenicio e-commerce. Tiendas online fáciles. Negocios más rentables. Una de las profesiones que parece señalada como amenazada por el avance tecnológico es la del contador público. ¿Pero puede ser una oportunidad más que una amenaza? ¿Y cómo tienen que pararse ante este desafío las empresas y las organizaciones locales? ¿Tienen que pensar también en reconvertirse? ¿Qué rol pueden jugar en ese proceso entonces los profesionales del área económica? Vamos a profundizar en este tema hoy en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación, en diálogo con dos docentes justamente que son contadores de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Estamos recibiendo aquí en estudios a Karina Peombo, que es profesora adjunta de la Unidad Académica de Costos y Control de Gestión. Karina, bienvenida, un gusto. Muchas gracias. Y también está con nosotros Pablo Moyal, que es contador público, profesor adjunto grado 4 en la Unidad Académica de Contabilidad Superior de la Facultad de Ciencias Económicas, entre otros también sombreros ahí en la facultad, ¿no? Coordinador de la Unidad Académica de Contabilidad Financiera y Especialidades y Especiales. Especiales. Ahí está. Bueno, bienvenido también. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Un gusto estar y gracias por la oportunidad. A ver, una primera pregunta, a ver, para que los oyentes tengan presentes. Hoy en día, ¿en qué tipo de tareas habitualmente están empezando a utilizar, por ejemplo, tecnologías como la inteligencia artificial, los contadores? ¿En qué se ve en el terreno, digamos? Bueno, es algo que la inteligencia artificial no es que nació ayer. Ahora tuvo todo este boom con ChatGPT, pero no es algo que nació ayer. Sin embargo, en el terreno local no es algo que estemos viendo todavía súper utilizado, pero sí que ya empezamos a verle utilidades, por ejemplo, en la rama de lo que es todo lo que es elaboración de informes. Uno le puede pedir a esa inteligencia artificial que actuando como un contador público desarrolle un informe de tales o cuales características. Ajá. Y te produce un resultado que no es algo que vos puedas tirar así a la cancha enseguida, pero sí que te produce un resultado que evidentemente tiene una potencia atrás que está muy bien. Entonces se están empezando a ver, por ejemplo, en la emisión de informes, la utilización de ese tipo de tecnologías. También... Ahí, perdona, Pablo, para tener presente para los que no están quizás en el área específicamente, ¿de qué tipo de informes estamos hablando? ¿De qué tipo de información puede llegar a relevar la inteligencia artificial? ¿Y qué tipo de informe puede llegar a producir? ¿Y qué rol tiene ahí de curaduría más bien el contador? No, a ver, los contadores, capaz que un paso atrás, los contadores... abarcamos una gama muy amplia de actividades en el desarrollo de las empresas y las organizaciones, en lo que tiene que ver, en este caso que te decía, por ejemplo, vinculado a lo que es el informe financiero contable, informes más de control de gestión, informes de auditoría de gestión de riesgos, en Perfecto. Ese tipo de trabajos donde la base de ese informe, o sea, nosotros siempre decimos el informe final de una auditoría de repente es 2 hojitas, pero atrás de esas 2 hojitas claro. Hay 1000 horas de trabajo recabando evidencias y haciendo pruebas de auditoría. Entonces, el paso ese que uno tiene que dar entre juntar toda esa evidencia y generar el informe lleva muchas horas de compilación, de análisis. Entonces, esos papeles de trabajo ya analizados hay que convertirlos en un informe. Y eso lleva horas y lleva pienso. Y ahí es un área donde de repente también nos puede ayudar la inteligencia artificial. Es justamente decirle a esta inteligencia artificial, basado en esta evidencia que yo recolecté, elabora un informe en función de tal estándar y con estas características. Y lo hemos probado. No es que es algo que mañana podés estar generando, o sea, como algo, lo saco de ahí,
pero te ahorra muchas horas porque la verdad que genera producciones muy buenas. Tenés que revisarlo bien porque todavía no, la inteligencia artificial no firma el informe. La inteligencia artificial no firma, tenés los temas de también, obviamente, todo lo que es... no firma por hacerse cargo después. No, y la información también, vos tenés que tener mucho cuidado con la información confidencial, dónde está esa información. Eso es todo un desafío. Eso es todo un tema que vos no podés decir, tomá toda esta información de una empresa y hacela, porque no sabés dónde está todo eso, todavía está muy verde el análisis y las seguridades en ese sentido. Pero te daba un ejemplo, por ejemplo, de algo que es algo real, que hoy se está utilizando. Ni que hablar en otras ramas que también todo lo que es automatización de procesos y robótica. Claro, eso era lo que iba a comentar justamente, que en la parte de robotización de procesos hay un montón de tareas rutinarias que la inteligencia artificial puede ser capaz de solucionarte o minimizar los tiempos en que tienes que hacer esos procesos y dedicarlos más a la toma de decisiones que antiguamente te llevaba mucho más tiempo. Entonces eso hace que de alguna manera facilite la tarea administrativa contable también, ¿no? Hablábamos en la pausa, ¿no? Por ejemplo, de la liquidación de sueldos, ya está, ¿no? O sea, hoy en día no se te ocurre hacerlo así 100% a mano. Un estudio contable que lo lleve a mano es casi que impensado hoy en día. Exacto, salvo que sea una muy pequeña empresa que no puede tener las mínimas sistemas de información que desde el punto de vista que no puede adquirir, pero hoy se soluciona con tecnología muy barata que puede acceder cualquier empresario. Claro, el tema de la automatización, siempre distinguimos lo que es un robot de lo que es la inteligencia artificial. Al robot nosotros decimos a veces, es un compañerito de trabajo, hay que enseñarle. Claro. La inteligencia artificial aprende sola, pero incluso esas tecnologías que se vinculan, cuando vos le pones una capa de inteligencia artificial arriba de la robótica, empieza a aprender de los casos y empieza a poder enseñarle a su robot. Entonces, como decía Karina, te va generando un montón de tareas que uno se imagina, el contador de hace muchos años, que dedicaba mucho tiempo a la registración de repente, ¿no? Bueno, llegaba un encargo y venía con un remito y ese remito había que pasarlo, anotar y llevar toda esa registración manual. Todo eso hoy es prácticamente impensado, ¿no? Eso en general, como dice Karina, también tenés niveles y hay empresas que pueden acceder a tecnologías más desarrolladas, pero igual hoy los costos tecnológicos han bajado mucho. Entonces, toda la registración, bueno, el contador ya no trabaja casi en registración, pero sin embargo sí que hay que trabajar en el diseño de esos procesos para que todo eso que quede automatizado impacte como debe impactar en esa información contable. Y hay que trabajar en la elaboración o la definición de cuáles son las políticas contables adecuadas que hay que aplicar a tal circunstancia para que el reflejo final de esa información sea la que corresponde. Entonces va cambiando un poco nuestro rol, ya no sos un contador que hace asientos de diario en un papel, pero y bueno, eso nos obliga a ir reconvirtiéndonos, ¿no? En el asesoramiento impositivo, por ejemplo, ¿tiene campo? O sea, ¿se está utilizando la inteligencia artificial? Bueno, una cosa es el asesoramiento y otra cosa son las tareas que pueda hacer está bien. Porque el asesoramiento es lo que en realidad, por suerte, todavía queda en manos de los seres humanos, tanto como la toma de decisiones. O sea, te podrás generar informes, pero la toma de decisiones en el día a día la tiene que tomar tanto sea el contador como el empresario, que le brinde esa información, pero que necesite del ser humano para poder tomar las decisiones. Ahí creo que es donde está el tema de nuestra profesión, ¿no? Sí, ahí por ejemplo, para la liquidación del impuesto, para lo que es muchas veces para pagar tus impuestos tenés que llenar un formulario tal o cual, cargarlo en la página de la autoridad fiscal acá o donde sea, y esas son tareas que al final son muy rutinarias y todo eso sí que tiende a ser automatizado y cada vez se hace menos a mano. De última lo tiene
casi automatizado la impositiva. Claro, después tenés el conocer la realidad de esa empresa en particular y conocer la normativa y conocer las tendencias y entonces en función de todo ese conocimiento poder asesorar a un cliente en qué dirección tomar o cuáles pueden ser decisiones que sean más ventajosas desde el punto de vista fiscal. Exacto. Ahí todavía es un diferencial, ¿no? El conocimiento del contexto. Y también en el caso de ustedes, creo que la capacidad de comunicación para el cliente también es importante, ¿no? Claro. En cuanto a, bueno, que el cliente efectivamente entienda de qué se está hablando, ¿no? Sí, pero además, cuando hacen la toma de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por hoy han cambiado y han venido cambiando durante el tiempo los procesos productivos que se hacen, y entonces las empresas han tenido que reconvertirse y analizar si realmente esos cambios son buenos o malos para ese tipo de rubro, digamos, de la empresa. Entonces ahí, ¿quién asesora a las organizaciones que están analizando esos cambios? Siempre va a haber detrás un contador, un economista, en algunos casos, dependiendo. No nos olvidemos que nuestro mercado, la mayor cantidad de empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, es más difícil poder automatizar o en el corto plazo poder automatizar todos los procesos, porque tiene esa característica en nuestro mercado, ¿no? Todo lo que tu empresa necesita para vender online de forma profesional lo encontrás en Fenicio e-commerce. Con nuestra plataforma, sincronizás el catálogo de tus tiendas físicas y expandís tu negocio a todo el país. Más info en fenicio.io. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresá en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Con todo esto que estamos hablando, a ver, les hago una preguntita así sencilla, digamos. ¿Cómo están viendo este tema en el ámbito de sus colegas y en el ámbito también de la universidad? ¿Con qué inquietudes vienen los nuevos estudiantes y sobre todo los que buscan después continuar, ¿no? Después de la carrera, continuar con un posgrado en torno a, bueno, los desafíos que tienen por delante con, entre otras cosas, la inteligencia artificial y los procesos de automatización? Bueno, nosotros en el grado, en realidad, los formamos a los estudiantes, pero más bien desde el punto de vista generalista. No son perfilados hacia una profesión o hacia un sector. En los posgrados, en realidad, ya vamos más allá y además vienen con otra especialización en su trabajo que hace que lo miren desde otro punto de vista el posgrado. Y cada vez más es necesario tener un posgrado para acceder a puestos de trabajo en el que hay una competencia muy importante, ¿no? Y en esto, pero esto lo están viendo como una amenaza o como una oportunidad, porque capaz que se abren otras puertas, ¿no? No, yo creo que es una gran oportunidad, porque además, digo, la inquietud que vos decías de los estudiantes, y en general la gente no tiene ganas de dedicar su tiempo a hacer tareas rutinarias y de poco valor. Entonces hay como un desafío, ¿no? Como un desafío y un empuje también que viene también de los propios estudiantes, de decir, está bueno, ya entendí que, no sé, te voy a decir un proceso típico de contabilidad, conciliación bancaria. No me voy a poner técnico, pero es algo que es una tarea muy aburrida, que los que empezamos a trabajar hace unos cuantos años nos ponían a hacerla y nos llevaba mucho rato, ¿no? A mano. Y a mano, claro. Y eso es algo que hoy no existe hacerlo a mano. Ahora, para que no se haga a mano,
ya entendieron que ahí atrás hay un trabajo de pienso puesto por gente de nuestro perfil. Entonces hay también un empuje que viene de los estudiantes en ese sentido. Ya seguimos con Pablo Moyal, profesor adjunto de la Unidad Académica de Contabilidad Superior, coordinador de la Unidad Académica de Contabilidad Financiera y Especiales, y con Karina Peombo, profesora adjunta de la Unidad Académica de Costos y Control de Gestión, coordinadora del posgrado en esta temática en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Para hablar, por ahora hemos hablado de los desafíos para los profesionales, pero también está claro que para las empresas es un desafío todos estos cambios que se están viniendo en materia tecnológica, y ahí ustedes, los contadores, tienen un rol desafiante por delante y un rol para sin duda para asesorar y apoyar, así que enseguida les pregunto sobre eso. Atención para los contadores y otros profesionales del área económica que estén, por ejemplo, preocupados por el avance tecnológico, porque, no sé, se les puede plantear esas novedades que los señalan como que un rubro en desaparición. ¿Es tan así? ¿O estos cambios en realidad están significando una oportunidad, una reconversión en algo que agregue más valor? Vamos a continuar conversando en este espacio de disrupción, tecnología e innovación con dos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Karina Peombo y Pablo Moyal, con quienes venimos hablando de el rol, sobre todo, que tiene hoy en día el contador y cómo vive estas transformaciones en el rubro tecnológico con la automatización de procesos, con los cambios que tienen que ver en inteligencia artificial y cómo los puede incorporar para justamente dedicarse a agregar valor por otro lado. Pero quedaba pendiente, Karina, lo que mencionabas sobre el final. Bueno, ¿y qué pasa con las empresas? Ustedes que trabajan con empresas, ¿no? ¿Cómo están las empresas uruguayas, por ejemplo, incorporando toda esta tecnología, incorporando estos cambios y la automatización de procesos también? ¿Cómo lo ven? ¿Qué visión tienen? Como te decía, nuestro mercado tiene el 90 y pico % de empresas de pequeño porte, de mediano y pequeño porte. Entonces, de a poco van tratando de automatizar sus procesos. En realidad van adquiriendo, y ahí es donde nosotros también tenemos que actuar, en enseñarles qué usar y analizar qué usar más que nada, porque hay muchas herramientas informáticas que nosotros tenemos que ver cuál de ellas, ¿sí?, es más aplicable para una u otra dependiendo del rubro de la empresa. Eso es un poco lo que estamos visualizando nosotros en el sentido de el tipo de empresa, el rubro, cómo son sus procesos productivos, ¿sí?, cómo tiene que cambiar en lo que tiene que ver con la parte interna de la empresa para poder automatizar esos procesos, porque no necesariamente va a tener que seguir aplicando los mismos métodos que venía aplicando anteriormente. Entonces va a tener que hacer esos cambios. Y ahí hay que analizarle si realmente le conviene o no le conviene, ¿sí? O sea, no solamente desde el punto de vista de los costos, sino también desde el punto de vista de cómo se ahorra el tiempo que le puede facilitar su tarea. Hablábamos en la pausa, Pablo, vos mencionabas algo de eso respecto a que antes que las empresas hacían más, bueno, para incorporar tecnología o automatizar cierto proceso, iba más a la ecuación de si le daban o no en materia de costos, ¿no? Ahora, ¿mira otras cosas? Sí, a ver, los costos siempre están en la ecuación y a la hora de tomar decisiones ahí están, no solo. Siempre están, pero sin duda que lo que estamos viendo en los últimos años es que el disparador de irse tirando a automatizaciones y a incorporar tecnología en materia de procesos y en materia de mejoras en la gestión por la vía que sea, no solo automatización, no solo inteligencia artificial, hay muchísimas herramientas en ese sentido, pero muchas veces las decisiones ya van también pasando por lugares de dar mejor servicio, de dar información o generar resultados más rápidos, generar resultados más asertivos. Tengamos en cuenta que
obviamente a la tecnología hay que enseñarle, a los automatismos hay que enseñarles, pero después de que uno les enseña no se equivocan y son muy efectivos en el trabajo. Entonces, vemos sí que hay un empuje grande y hay una demanda importante de las empresas por incorporar este tipo de tecnologías innovadoras. Yo comentaba hace un rato, en nuestra experiencia, incluso sin tenerlo medido de ninguna manera más que lo que uno ve en el desarrollo profesional, pero vemos a Uruguay como muy avanzado en la implementación de este tipo de tecnologías, cuando lo comparamos no solo con países de la región, sino también de otros mercados más desarrollados, donde la innovación en este tipo de tecnologías está todavía más cerca de las grandes corporaciones y no tanto de empresas de menor porte. Bueno, yo les iba a preguntar eso, ¿qué pasa con las características de la empresa uruguaya? Todavía para la pyme no hay diferencia de costo en cuanto a si es para una empresa grande o el impacto que tiene la para una pyme. tecnología se ha abaratado mucho. Sí. A ver, yo por decir algo, la robótica es algo que debe tener, no sé, más de 20 años de práctica. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado mucho, ha bajado mucho sus costos, y además la forma en que los vendedores de tecnología licencian su uso está muy asociado a la dimensión. Entonces es algo que es accesible para el grande, pero también es accesible para el chico, no lo vuelve algo inaccesible. Entonces uno ve en empresas de 4 personas que están implementando tecnología de automatización y que funciona bárbaro y que les rinde. Uh-huh. Entonces no es algo que uno lo asocia solo a grandes empresas. ¿Y qué pasa en el ámbito público, por ejemplo? Hay también, o sea, se está acá en Uruguay, las empresas públicas están también siguiendo el ritmo, digamos, de estos avances. Las empresas públicas sí son ya de avanzada, ¿no? Podríamos decir que son organizaciones muy potentes. Quizás la administración central vaya un poco más despacio, pero también están tratando de robotizar mucho en la medida de simplificar los procesos. Y hemos visto, por ejemplo, todo el tema de la cédula, todo el tema de la identificación única, ¿sí? con el tema de AGESIC. Pero las empresas públicas hace muchos años ya que han implantado sistemas de robótica que disminuyen sus procesos y tienen más la posibilidad de analizar y tomar decisiones en función de eso. Como decía Pablo hoy, salen reportes que en el día a día son necesarios y entonces antiguamente no los tenías. Hoy por hoy, teniendo herramientas de ese tipo, no solamente de robótica, sino otros sistemas de información, puedes sacar informes que sean necesarios para tomar decisiones, tanto en el día a día como en el mediano plazo. De todos modos, queda espacio para seguir mejorando. Sí. Y ahí, ¿qué rol tienen los contadores en eso? Sí, a ver, espacio. En el asesoramiento que brindan ustedes. Creo que hay todavía un montón. Está buena la distinción que hacía Karina en lo público, lo que son las empresas públicas, de lo que es la administración central, porque claramente hay como una diferencia, obviamente también por capacidad de inversión, bueno, por los motivos que sea, pero hay un empuje grande. Las empresas públicas, ni que hablar, que de hecho son las empresas más grandes del Uruguay, casi todas son empresas públicas, y han sido muy innovadoras y han incorporado un montón de tecnología de este tipo y están avanzando en esa línea, la administración central un poco menos. Pero ni que hablar que en todos estos ámbitos, en el público, en el privado, en los grandes y en los chicos, el rol de los profesionales del área de administración y contabilidad es súper importante, porque estamos siempre hablando de automatizar o generar mejoras en procesos que tienen que ver con la generación de información contable, que tienen que ver con la información de costos, pero eso hay que hacerlo sin perder, por ejemplo, de vista
que tienen que haber controles. O sea, uno habla de control interno, no me quiero poner aburrido con temas de... Pero digo, en todos esos procesos en una empresa, siempre hay controles para que las cosas funcionen como tienen que funcionar, para que no haya desvíos, para que la información termine siendo correcta. Hay un montón de controles que tienen que estar. Y al automatizarlo uno no se puede olvidar, y entonces ahora porque está automatizado desaparecen los controles. No, seguramente cambien los procesos, seguramente cambien los controles, pero hay que diseñarlos, hay que monitorearlos, las cosas cambian y uno tiene que incorporar esos cambios en esos controles. Si no, nos pasa que a veces, y también lo vemos, bueno, se automatizó tal cosa y se olvidaron de que, pero esto que hacía a mano, ahora nadie lo controla. Y entonces si nadie lo controla, y un poco en broma, pero a veces grandes automatizaciones terminan después saltando problemas más vinculados, no sé, en el área de auditoría uno termina encontrando hallazgos de temas que dice, ¿y qué pasó? No, esto pasó porque hace 3 años cambiaron el sistema y nadie tuvo en cuenta que ese cambio de sistema generaba un vacío que nadie lo tuvo en cuenta en el diseño o en el monitoreo, y ahí fallamos. Entonces, el rol nuestro en cuanto al estarle encima de esos procesos, el rol nuestro a la hora de diseñar, de monitorear, de revisar que funcione, lejos de estar perimido, está muy vigente. Claro que cambiando el cómo, pero está muy vigente. Nos pasa eso con los chicos que salen de grado, en que piensan con esto de la inmediatez, como que bueno, ya lo hizo el sistema y entonces no lo tengo que controlar. Y justamente es donde más tenés que ponerle foco, porque está bien, se hizo, pero bueno, ¿cómo se hizo? Quizás estuvo mal programado. Y acá quería señalar la importancia también de la interdisciplina que tenemos que tener con la gente de informática, ¿no? Porque bueno, los posgrados de ustedes apuntan a eso también, ¿no? Sí, tenemos... ¿Abrir esa cabeza en ese sentido? Sí. Estoy hablando de los posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNED. O sea, tenemos distintos posgrados, hay uno específico en la parte de TI, pero que están vinculados cada uno de ellos con esta temática, digamos. Pero esta interdisciplina que tenemos que tener dentro de estos profesionales, digamos, que no solo también de repente por el tipo de empresa puede ser ingenieros, que tenemos que trabajar, sobre todo en el área de costos, tenemos que trabajar con ingenieros o sea, nosotros no conocemos cómo es la producción y nos tenemos que meter para saber realmente cómo es el proceso productivo. Entonces ahí destaco esto de trabajar en sintonía con distintas profesiones. ¿Cómo se llevan con los ingenieros? ¿Bien? ¿Todo bien? Con los contadores ingenieros, ¿hay pica ahí o no? Hay un poco. ¿Es como con la sí. con los economistas? No tanto. Más que pica, es que en realidad nosotros los contadores pensamos que se puede hacer de una manera y los ingenieros nos dicen, no, pero de esa manera no se puede hacer. Y ahí estamos en ese, no te diría tire y afloje, pero... una manera de salir. No, pero sí que hay un poco de que está bueno que haya un terreno donde podemos dialogar entendiéndonos. Exacto. Entonces, sin pretender, a veces nos acusan un poco a los contadores que queremos estar en todo, pero sin querer terminar programando o definiendo cuestiones gruesas de infraestructura. Sí está bueno que podamos entender ciertas lógicas para poder generar decisiones, porque si no es muy estanco y creo que eso ha ido cambiando, pero todavía se ve donde TI es un área cerrada y administración y contabilidad le pide cosas y estos le dicen que no, y ahí cuando se da ese diálogo o no diálogo es complicado. Por eso es importante conocer cómo funciona cuando tú compras un software que es, como se le dice, enlatado, que ya viene pronto, digamos. Es importante saber cómo funciona y qué cosas vas a poder sacar o no sacar. En ese caso es necesaria esa conjunción del ingeniero con el contador. Para cerrar, cuéntenme esto que venimos charlando, de estos desafíos que tienen. ¿Qué puntos de contacto tienen con los posgrados? Cada uno está en uno en particular, ¿no? Karina en costos y gestión y control de gestión, y Pablo en contabilidad. ¿Qué dirían al respecto? A ver.
Bueno, en realidad con el de costos y gestión empresarial nosotros ponemos foco en todo lo que tiene que ver con los costos de las empresas y qué decisiones tomar en función de esos costos. Y además les enseñamos también en el segundo año, que es un posgrado de 2 años, les enseñamos a ver distintos sectores para que puedan ver distintas áreas en las que se puede analizar y tomar decisiones en función de eso. Eso es básicamente la gestión empresarial. En realidad, para asesorar al empresario necesitas no solamente de herramientas informáticas, necesitas de conocimientos que te permitan asesorar a la toma de decisiones. Muchas veces los empresarios tienen una idea que el empresario tiene ese olfato de empresario que sabe por dónde ir, pero a veces hay que ayudarlo, o a veces no, o siempre hay que ayudarlo para ver si lo que está pensando, esas decisiones, son las que realmente le sirven. Pablo. Y bueno, del lado de lo que es información para terceros, si se quiere, porque lo que es la contabilidad financiera busca la generación de información financiero-contable, pero para uso de terceros. Entonces ahí, cuando hablas del posgrado de contabilidad, no solo el posgrado, ahora por ejemplo estamos lanzando también una certificación que es como un posgrado más chico, no tantas horas, pero también muy interesante en lo que es NIF para pymes, que es la norma internacional de información financiera que tenemos que usar en el 99% de las empresas en Uruguay. Y como decía, a ver, el contador ya no va a estar haciendo asientos contables. Cómo conecta, digamos, toda esta generación de tecnología y cómo conecta con cómo vamos a trabajar esos contadores en el futuro. Y en eso tratamos de darle un énfasis en la bajada a tierra, en la bajada a tierra frente a la casuística local, en la bajada a tierra frente a situaciones complejas que nos generan, porque tanto lo que es NIF para pymes o NIF full, o sea, el cuerpo normativo que tenemos que usar para generar información contable son normas internacionales. Todo el mundo, o sea, son normas que están hechas con la suficiente grado de abarcamiento como para que la pueda usar cualquier empresa de todo el mundo. Pero claro, después están pensadas en unos niveles de mercados que cuando tenemos que aplicarlas a nuestra realidad local, a veces se te complica. Entonces, tenemos que poder, cumpliendo con esas normas, poder ver cómo las bajamos a tierra en estas situaciones X que tenemos en un mercado local chico, donde, por ejemplo, no hay un mercado de valores muy activo o la cantidad de transacciones que hay de determinados bienes es muy poca. Entonces, a la hora de determinar qué valor le das a determinado bien, bueno, se te puede complicar. Entonces, ¿qué tratamos de darles en esas certificaciones, en esos posgrados? Bueno, la visión bajada a tierra de gente que está en la cancha, que está embarrada, que está trabajando en eso con el expertise específico, y justamente para poder ayudar a esos profesionales en lo que es más lo que va a ser su desarrollo profesional, que está mucho más vinculado a definición de políticas contables, análisis, ¿no?, interpretación, que a la registración pura, que eso desaparece. Nosotros hemos ido incorporando también materias o módulos dentro del posgrado, como blockchain, como la parte de sostenibilidad, en el cual son temas de actualidad y que a medida, sistemas de información, que a medida que van surgiendo temas nuevos, entonces la idea es también ir adecuando los distintos posgrados a lo que son los temas de actualidad. Pablo Moyal, Karina Peombo, ambos contadores, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Muchas gracias, gracias por estos minutos aquí en Perspectiva, y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto. Que pasen bien. Un gusto, gracias.